Tránsito a la posmodernidad. Conferencia pronunciada por D. Ángel Gutiérrez Sanz en el Ateneo de Madrid. Ponemos sobre la mesa el tema apasionante de nuestro tiempo, interesante no solo porque representa un momento histórico singular de cambios en el que han pasado tantas cosas, sino también porque este es nuestro tiempo, el que nos ha tocado vivir. Por ello casi tenemos la obligación de reflexionar sobre lo que está pasando, cómo hemos llegado hasta aquí y qué es lo que razonablemente podemos esperar en un futuro inmediato. Tal es el objetivo de esta conferencia. Hace 12.000 millones de años que se puso en marcha el reloj del universo y sus agujas marcan el momento en que ahora nos encontramos. Hace 250.000 años que se iniciara el proceso de la cadena humana de la cual los hijos de la posmodernidad somos el último eslabón. Hacer un breve reconocimiento de lo acontecido durante este tiempo nos obligaría a prolongar la sesión hasta que el Ateneo cerrara sus puertas. No lo vamos a hacer. El milagro de la técnica nos va a permitir que a través de la sucesión rápida de un centenar de imágenes podamos comprimir en 2 minutos todo lo sucedido en tantos millones de años. Poned vuestro cerebro al máximo de revoluciones. Vamos allá. Más. Y no es nada fácil hacer una radiografía de nuestro tiempo, tan complejo y excepcional porque lo vivimos desde dentro sin perspectiva y los árboles nos impiden ver el bosque en todo su conjunto y también porque está todavía en proceso y no sabemos cómo acabará todo. En una primera aproximación vamos a intentar interpretar los mensajes que nos llegan de la calle, en forma de clichés, lugares comunes, estereotipos o como se les quiera llamar. Sin duda todos habremos oído que nuestro tiempo se caracteriza aún no, por el vacío existencial y la falta de interioridad. Lipovetsky titula uno de sus libros La era del vacío. Hemos dejado morir todas aquellas nobles aspiraciones humanas con las que antes se podía vivir y morir con dignidad, nos hemos quedado huérfanos, vacíos por dentro, por eso carecemos de vida interior, no queremos enfrentarnos a nosotros mismos porque sabemos con qué vamos a encontrarnos. Preferimos volcarnos hacia el exterior en medio de los ruidos y las prisas. Eso del conócete a ti mismo, lo dejamos para los clásicos. A nivel de calle se percibe también la pasión de la gente por vivir la vida aceleradamente y a tope. Queremos además vivirnos la vida de un sorbo, saborearla contrarreloj como el niño que se come un helado deprisa por miedo a que se le derrita entre las manos. A vivir que son 2 días, decimos, conscientes de que a la vuelta de la esquina nos espera el sepulturero y ahí se acaba todo. No solo deprisa, sino que la gente quiere vivir la vida intensamente y sacarle todo el jugo posible, porque piensa que nuestro paso por la existencia es un viaje sin destino y lo único que va a quedar es lo que hayamos disfrutado en el trayecto porque otra cosa no hay. Hay que probarlo y saborearlo todo y poder luego decir que me nos quiten lo bailao. Como consecuencia de ello nos hemos vuelto consumistas. 3. El consumismo es característico de nuestra generación. Se trata de un consumismo voraz e insaciable que se retroalimenta con la creación de nuevas necesidades para volver a sentir el placer de satisfacerlas. Hemos convertido las cosas superfluas en necesarias. El Homo consumens ha venido a sustituir al Homo sapiens, nos dice Eric Fromm. ¿De quién son estas palabras? En esta sociedad de la sobreabundancia ha hecho su aparición el hombre devorador de todo lo que pilla a su paso. Es el consumidor eterno, que se traga bebidas, alimentos, cigarrillos. Consume todo, engulle todo. El mundo no es más que un enorme objeto para su apetito, una gran mamadera, una gran manzana, un pecho opulento. 4. Es también la nuestra una época de contrastes y paradojas donde el sentido de la vida ha llegado a ser el sinsentido que nos hace recordar el absurdo existencial. Somos ricos en la técnica, capaces de conquistar la luna, pero tan pobres en lo humano que no podemos ofrecer un abrazo o muestra de cariño al hermano que tenemos delante. Tiempos de contradicción son los nuestros porque vivimos apresuradamente para llegar a ninguna parte. 5. Por fin, como signo distintivo de la época en que vivimos está el Internet, que es el santo y seña de nuestra época, hasta el punto que hay autores que dicen que Internet es la posmodernidad y la posmodernidad es Internet y el Internet ha supuesto la transformación del mundo real por un mundo virtual. Es curioso ya no solo que en una reunión de amigos no ya solo estén más pendientes del móvil, sino que una pareja encuentra más aliciente en los WhatsApp que las palabras. Y la nueva era que ya ha comenzado y que nos está tocando vivir ha sido bautizada con el nombre impreciso de posmodernidad, que se traduce no solo como la época que viene después de la modernidad, sino como la época que está en completa contraposición con ella, que es su antítesis, su negación. La modernidad es una referencia obligada para poder hablar de la posmodernidad. Sabiendo lo que es la modernidad, al menos sabremos ya lo que no es la posmodernidad. Por esta razón me voy a tomar la libertad de hacer algunas consideraciones en torno a la esencialidad de la modernidad que sin duda nos ayudarán a comprender cómo y por qué hemos llegado a donde ahora mismo nos encontramos. Con la modernidad se pasa del teocentrismo al homocentrismo. Con ella se dice que la humanidad alcanzó su mayoría de edad muy segura de sí misma y con una gran autonomía. Es innegable que la modernidad supuso un cambio de rumbo espectacular que tuvo en Descartes su principal propulsor,
ayudado eso sí por Lutero y Rousseau. Descartes es considerado como el padre de la modernidad mientras que los otros dos no pasan de ser padrinos acompañantes. ¿Cuál fue el mérito de Descartes? Él fue el pensador que rompió con la filosofía escolástica que dominó toda la Edad Media, el que hizo posible que se pasara del magister dixit al sapere aude, sin que la humanidad volviera a sentir la necesidad de tener que ir agarrado de la mano. Con Descartes se proclama la autonomía de la razón y la filosofía comienza a ser considerada como la ciencia suprema en detrimento de la teología. Se ponía así fin a 1000 años de predominio de la lógica de lo divino para dar paso a la lógica de lo humano. Signo de interrogación abierta. ¿Cómo lo logró? Aplicando el método cartesiano que consiste en partir del kilómetro cero para emprender un nuevo recorrido, consistió en borrar todo lo escrito hasta ahora en la gigantesca pizarra de la humanidad, para quedarse solo con las evidencias capaces de resistir al paso del tiempo. Para alcanzar estas evidencias no habría de apoyarse en testimonios de autoridad, pero tampoco en el testimonio de los sentidos, sino en el testimonio de la razón innata. Después de no pocas peripecias intelectuales que no son del caso exponer aquí, logró su cometido y finalmente pudo ofrecernos la visión rigurosa de un mundo geometrizado avalado por la certeza matemática. Las verdades no hay que ir a buscarlas fuera, son innatas, están dentro de nosotros y es ahí donde las encontraremos. La razón innata es la que nos descubre con evidencia meridiana la existencia de la res cogitans, la res extensa y por encima de ambas la sustancia infinita que es Dios. El mundo para Descartes no deja de ser un espacio poblado de figuras geométricas asequible a la racionalidad. Con esto el camino hacia la conquista del mundo real quedaba expedito. La razón pensante había triunfado y se iniciaba el nuevo periodo de la modernidad. A partir de ahora ya solo sería cuestión de ir avanzando por la vía abierta por Descartes y es así como llegamos a la ilustración del S.B., que proclamará a los cuatro vientos el triunfo de la razón a bombo y platillo. Si bien hay que advertir que la razón cartesiana de las verdades innatas instalada en el reino de lo inteligible no es lo mismo que la razón ilustrada, que ha de ser vista fundamentalmente como una razón científico-técnica a la que se le pide progreso y eficacia. La razón para Descartes es el territorio propio donde se ubican las verdades eternas, en cambio la razón ilustrada tiene un sentido más modesto y ha de ser vista como capacidad, una especie de herramienta para llegar a un conocimiento útil y eficaz. Hay otra diferencia más. Mientras la razón cartesiana es ilimitada, la razón ilustrada no va más allá de la experiencia sin que puede traspasar sus límites. En cualquier caso, lo importante es saber que en la mentalidad del hombre moderno todo iba a quedar supeditado a la razón que como una diosa todo lo dispone y todo lo gobierna. Todo con la razón, nada sin ella. La razón se encargaría de establecer un nuevo orden social, consolidar los derechos del hombre y del ciudadano, conformar las instituciones y sobre todo lograr la igualdad, libertad y fraternidad. A través de la razón el futuro es visto con optimismo desmesurado, porque se confía en que la ciencia va a ayudar a cambiar la historia hacia un estado de bienestar de la humanidad, con ella se conseguirá erradicar la ignorancia, las guerras, el sufrimiento, el dolor. Los hombres y mujeres quedarán libres de todo tutelaje y podrán disfrutar de un paraíso terrenal. De la diosa razón cabía esperarlo todo para todos. Se había dado con la clave del progreso y ahora solamente era cuestión de saber esperar hasta que la felicidad llegara hasta el último rincón de la tierra. Se había pasado del teocentrismo al antropocentrismo y con ello queda dicho todo. Junto al optimismo engendrado por la razón ilustrada estaba la creencia de la bondad natural del hombre de la que con tanta convicción nos habla Rousseau. Al niño había que dejarle crecer como se deja crecer a las plantas porque todo lo que hay en él es bueno por naturaleza. Todo esto hacía pensar que se vivía en el mejor de los mundos posibles y que duraría para siempre de forma irreversible. Pero esto no iba a ser así. El proyecto de la modernidad, como todo proyecto humano, llevaba impresas en su seno una fecha de caducidad. Y se llegó a pensar que la modernidad era la etapa definitiva de la historia, pero no. Ya en el siglo XIX el cielo azul y luminoso de la Ilustración se fue cubriendo de nubarrones. En este siglo hay sobrados indicios de que algo se está fraguando y lo que se estaba fraguando era el tránsito de la modernidad a la posmodernidad. Ya en el comienzo de este siglo, el movimiento romántico se percata de que el hombre además de razón es sentimiento y que ante un dolor de muelas está de más toda especulación. A finales de este siglo hace su aparición en escena Nietzsche para hablarnos de ocasos y de nuevas auroras. No se equivocó filósofo nihilista que además de ser profeta de los nuevos tiempos ha pasado a la historia como uno de sus precursores de la posmodernidad al colocar la vida y el instinto por encima de la razón y al exaltar el espíritu dionisiaco en detrimento del espíritu apolíneo. 2. A finales del siglo ya aparecen sectores sociales transgresores del orden social establecido tal como lo pone de manifiesto la Bohemia de Puccini, un valiosísimo testimonio de la época donde aparece un grupo de personas que representan la avanzadilla social: poetas, pintores, músicos, artistas,
Filósofos que desconectados del convencionalismo oficial viven la vida a salto de mata preocupados tan solo por el momento presente que tratan de disfrutar como buenamente pueden. 3. A comienzos del siglo XX el discurso metafísico venía dando muestras de agotamiento y en su lugar aparecían los vitalismos, existencialismos, nihilismos, pragmatismos y otras corrientes filosóficas que vienen a alterar la hoja de ruta trazada por el modernismo. Lo particular y lo concreto se antepone a lo abstracto. La vida comienza a ser vista como un viaje en el que lo importante no es el destino, sino disfrutar el camino. Estaríamos asistiendo, como diría Gilles Lipovetsky, a la revolución de lo cotidiano, que acabaría en un presentismo del carpe diem en el que lo que cuenta es el aquí y el ahora, toda vez que el pasado ya se fue y nunca volverá y el futuro está por venir y no sabemos si llegará para mí. Así llegamos al año 1950, que en opinión de François Lyotard aparecen signos claros de que el proyecto modernista estaba agonizando. Podemos decir que a mediados del siglo pasado el optimismo ilusionado de Hegel y de los ilustrados daba paso a la frustración posmoderna de Lyotard, Bátimo, Lipovetsky y compañía. Este cambio de rumbos se nos muestra de forma más diáfana en la década prodigiosa de los 60. En que hay signos claros en que las puertas de las modernidades se están cerrando para dar paso a una nueva era que conoceríamos con el nombre de posmodernidad. La prodigiosa década de los 60 fueron unos años de acontecimientos relevantes y trágicos. Uno de los acontecimientos más relevante en estos años fue la celebración del Concilio Vaticano I, que supuso la apertura al mundo, con todo lo que significó para la renovación y cambio de rumbo en la Iglesia, cambios que en algunos aspectos suponían una ruptura con el pasado, pero que se veían como necesarios si lo que se quería era afrontar los nuevos desafíos con el diálogo y no con el anatema. Fueron tiempos en los que se alcanzaron conquistas espaciales y se consumó el sueño del hombre de poner los pies en la luna. El invento revolucionario de la píldora anticonceptiva, de la que alguien pudo decir que su poder no era menor al de la bomba atómica, con la diferencia de que se podía transportar en el bolso de mano confundida con la barra de labios. En el orden cultural hacen su aparición los Beatles y la música del pop rock con nuevas formas de comportamiento y de vestir, signos inconfundibles todos ellos de posmodernidad. 4. Esta década fue también pródiga en acontecimientos trágicos como la muerte violenta de los hermanos Kenneth, John F. y Robert, de Martin Luther King y del Che Guevara. 5. Se construyó el muro de Berlín y la Guerra Fría entre las potencias mundiales de Estados Unidos y la Unión Soviética llegó a niveles de máxima tensión con el intento por parte de Norteamérica de invadir la Bahía de los Cochinos, mientras que Rusia por su parte de forma violenta puso fin a la primavera de Praga invadiendo Checoslovaquia con los tanques. Fueron años en los que se produjeron manifestaciones generalizadas contra la guerra del Vietnam y Argel 6. Pero sobre todo los años 60 son los años en los que se dan cita dos movimientos contraculturales significativos, el Mayo francés 1968 y el fenómeno hippie de S. Francisco. Ambos movimientos son radicalmente inconformistas, abogan por la construcción de un nuevo mundo presidido por la revolución sexual y por una libertad sin límites y sin compromisos, es decir, la aparición de un nuevo orden cimentado en el desorden, que rompía con todo lo anteriormente establecido. Los contestatarios del Mayo francés no sabían lo que querían y lo único que tenían claro es que todo tenía que cambiar y esto tenía que ser ya. La subcultura idílica hecha de cánticos, amor y flores de los hippies acabaría disolviéndose, pero el espíritu revolucionario del Mayo francés del 68 se transformaría en una contracultura rupturista que pedía cambios al grito amenazante de la imaginación, al poder prohibido prohibir, y si no nos dejáis soñar nos dejaremos dormir. En líneas generales podíamos decir que los 60 fueron años en los que se escuchó con fuerza la voz a favor de una libertad omnitolerante y en contra de un sistema ordenado y racionalizado. La pregunta obligada es, ¿qué había pasado en nuestro mundo para que aflorara este clima de descontento y de forma tan drástica se quisiera poner punto final a un periodo histórico? Efectivamente, algo muy gordo había pasado en la primera mitad del siglo XX. Como fueron las dos últimas guerras mundiales que ponían en entredicho la utopía modernista. Como seguir creyendo en el ideal de fraternidad. El holocausto judío con sus campos de exterminio, son para Lyotard prueba evidente de la insuficiencia de la razón moderna para cuidar del hombre. Lo sucedido en Hiroshima, Nagasaki, Auschwitz ponían al descubierto las vergüenzas y las miserias de la razón, al tiempo que había mil motivos para cuestionar la bondad natural del hombre. ¿Se podía seguir creyendo con Hegel cuando decía que todo lo racional es real y todo lo real es racional? ¿Era acaso racional la barbarie acaecida en las dos últimas guerras mundiales? Por otra parte, el ideal de libertad dejaba de ser creíble también con la aparición de las ideologías totalitarias como fue el comunismo en Rusia y el nazismo en Alemania. ¿No era un vergonzoso sarcasmo seguir hablando de libertad en este escenario?
Otro tanto sucedió con el ideal de igualdad, que era otra de las aspiraciones del hombre moderno, que se vio mancillado por el escandaloso espectáculo del desequilibrio existente entre los países ricos derrochones y explotadores en contraste de los países pobres carentes de lo necesario. Las miserias y las vergüenzas de la razón quedaban bien al descubierto. Después de tantas catástrofes y crímenes contra la humanidad, después de tanta injusticia y desigualdad, ya no se podía seguir creyendo en el proyecto modernista alimentado por la diosa razón, que se había convertido en una vieja embustera. Los sueños modernistas de progreso indefinido y de felicidad universal para todos se habían desmoronado, se habían diluido como un azucarillo en un vaso de agua, y surge la cultura del bienestar material, donde lo que se busca no es el bien vivir sino el vivir bien. Por eso los hijos de la modernidad podrán ser lo que se quiera menos ingenuos, y en manera alguna estarían dispuestos al mito de Sísifo, el héroe condenado a arrastrar eternamente durante el día el peñasco hasta la cima del monte para ver a la mañana siguiente como su empeño había sido en vano, puesto que mientras dormía la piedra se había deslizado volviendo a su lugar de origen. Los hijos de la modernidad son pragmáticos y hedonistas que tratan de pasárselo lo mejor que puedan hasta que el cuerpo aguante. Ib. Al declinar el imperio de la razón surge una nueva era caracterizada culturalmente por el pensamiento débil, que diría Bátimo, donde no hay espacio para los trascendentales del ser, la belleza, la verdad y el bien. Es como si se hubiera producido un gran apagón que dejaba a oscuras vastas regiones de la realidad. Un breve repaso por estas regiones ontológicas nos permiten constatar que el cambio cultural operado es de un enorme calado. Comencemos por el arte. Platón nos había dejado plasmado en el diálogo El banquete su teoría sobre la belleza, según la cual existía el cosmos notoso, el mundo inteligible donde habitaban las ideas perfectas, que eran modelo perfecto en referencia al cual las cosas y las personas de nuestro mundo sensible eran consideradas más o menos bellas según su participación con la idea. De modo que la belleza era una realidad en sí, y las cosas de nuestro mundo sensible participaban en mayor o menor grado de ella. Los clásicos con esto Tomás definían la belleza diciendo quod visum placet, dando a entender que ella es una cualidad de las cosas que al ser contempladas por el espectador a través sobre todo de los ojos y oídos producía una sensación de agrado. En cambio hoy día la belleza como algo objetivo ha quedado cuestionada para convertirse en un sentimiento subjetivo dependiente del tiempo y de la moda en la que tiene lugar una experiencia estética, todo a gusto del consumidor. Gustos no hay nada escrito, solemos decir. De aquí que en los últimos tiempos se ha producido un cambio de orientación estética que permita al artista crear sin cánones preestablecidos. El arte ha dejado de ser imitación de la naturaleza para depender de la intencionalidad del artista en complicidad con el perceptor. De modo que a la hora de comparar la sexta sinfonía de Beethoven por ejemplo con la charanga del tío Honorio, con el reggaetón o el rap de entrada, hay que colocarlas a todas en el mismo plano y esperar a que las distintas sensibilidades decidan, y habrá gente que piense que hay más arte y talento en las botas de Messi y Ronaldo que en los pinceles de Goya y Velázquez. De hecho, a los campos de fútbol están a rebosar mientras a los museos solo van 4 despistados. Para explicar esto podíamos recurrir al tópico de que todo es cuestión de educación. A nivel popular es claro que nos movemos a impulso de una moda un tanto singular. Lo que antes veíamos como elegante, selecto y distinguido ahora es considerado como cursi, y lo que antes era tenido por adefesio, zarrapastroso, harapiento y raído ahora goza del aprecio de la gente, como por ejemplo ir con los pantalones rotos hechos jirones como si hubieran sido atacados por un tigre. La galantería de los hombres es ahora vista como machista. La única galantería que se acepta de buen grado es no permitir pagar a las mujeres. La exquisitez, delicadeza femeninas de antes son interpretadas ahora como debilidad, por lo que la mujer se ha masculinizado y se comporta como el hombre, como él se emborracha, eructa en público o mea en la calle y los portales. La verdad es otra de las regiones del ser afectadas por la transformación cultural que ha supuesto la posmodernidad, que ha elegido como morada a la posverdad. ¿Qué es la verdad? ¿Dónde se encuentra? Hoy día se cuestiona que la verdad exista, y en el caso de que existiera se duda mucho que pueda ser conocida, y en el caso de que pudiera ser conocida no es seguro que pudiera ser transmitida a los demás. De modo que empeñarse en encontrar la verdad sería tan estúpido como tratar de encontrar en una habitación oscura un trapo negro que quizás no exista. De aquí la mala reputación que tienen los filósofos dedicados, como todo el mundo sabe, a la búsqueda de la verdad profunda de las cosas. En una ocasión, hablando con un desconocido, cometí la torpeza de decirle que me dedicaba a la filosofía y me respondió: no se preocupe buen hombre, yo también soy un poco raro. Para la mentalidad posmoderna hablar de verdades metafísicas resulta problemático, por no decir que es una fantasía. De aquí que la filosofía ande de capa caída. Del primum vivere dende filosofare, se ha pasado al sublum vivere, lo del filosofare, sobra. Una prueba de la devaluación que ha sufrido filosofía podemos verla en la ausencia de tratados filosóficos en las librerías y la casi desaparición de esta disciplina en el currículum escolar. En la ESO ha desaparecido, condenando así al analfabetismo filosófico a muchos jóvenes que se morirán sin saber que existió Platón, Sócrates o Descartes.
Lo cual pienso yo no deja de ser una desgracia. A lo más que se puede aspirar es a verdades relativas y parciales, perspectivas, puntos de vista. Lo que cuenta es tu verdad, mi verdad. Las cosas han dejado de ser lo que son para pasar a ser lo que a cada cual le parece. Una verdad metafísica omnímoda, universal, igual para todos sería expresión del totalitarismo esclavizante que nos oprimiría e incluso pondría en riesgo el pluralismo social tan valorado hoy en nuestra cultura e incluso comprometería la sacrosanta democracia relativista. Como bien ha puesto de manifiesto Lyotard, nuestra época representa el final de las grandes ideologías y lo que ahora se lleva son las ideologías fragmentadas, débiles y plurales. Ni siquiera la ciencia se atreve a hablar de verdades absolutas, sino tan solo de verdades provisionales porque la razón ha dejado de avalar certezas de cualquier tipo. Hubo un tiempo en que según el principio determinista de Laplace se pensó que la naturaleza siempre actúa de forma necesaria por lo que se podía predecir lo que iba a pasar si previamente conocemos lo que ya había sucedido en casos similares precedentes. Algo parecido sucedía con el principio de causalidad cuya formulación era de que las mismas causas pueden esperarse siempre los mismos efectos. Esto fue así durante mucho tiempo hasta que apareció la física cuántica que puso todo patas arriba. Fue entonces cuando el principio de determinación como el de principio de causalidad comienzan a hacer aguas por todas las partes y lo que se impone es el principio de indeterminación de Werner-Heisenberg, según el cual los hechos aparecen cuando aparecen. Nada hay fijo y necesario que pueda ser predeterminado con absoluta certeza, lo que quiere decir que nuestro saber sobre la naturaleza no es seguro sino probabilístico. Lo más que tenemos ante nuestros ojos son probabilidades, pero no certezas. La teoría de la falsación de Popper viene a decirnos esto mismo. Por más exhaustiva que se suponga una inducción, nunca será lo suficientemente completa como para poder afirmar que se trata de algo absolutamente universal. Miles de millones de casos constatados no son suficientes para obtener una certeza. Sin embargo, una sola falsación, es decir, un hecho en contra, es suficiente para echar abajo cualquier supuesta certeza. El hecho, nos dirá Popper, de que millones de veces hayamos constatado que los grajos son negros no nos autoriza a decir que siempre haya de ser así. La aparición de un solo grajo blanco acabaría con esta certeza. El caso del gallo de un granjero de Escocia ilustra muy bien esto que estoy diciendo. También las verdades matemáticas están hoy cuestionadas tal como han puesto de manifiesto los teoremas de incompletud de Kurt y Gödel. Después de Gödel y la aparición de las geometrías no euclidianas de Riemann y Lobachevsky, las matemáticas han dejado de ser ese reducto inamovible donde todo estaba perfectamente establecido. La crisis generalizada provocada por el derrumbamiento de la razón ha afectado profundamente también a la región del bien, hasta el punto que hoy nos encontramos sin criterios firmes para poder discernir lo que es bueno de lo malo. En nuestra cultura de la posmodernidad, Dios ha muerto, la razón ha muerto, los absolutos han muerto, y por consiguiente los imperativos morales han dejado de existir. Y ya hace algún tiempo Dostoyevsky pronunció aquella famosa frase: sin Dios todo está permitido. Es por esto que nos encontramos perdidos en medio de una gran desorientación ética. La cuestión no es que alguna de las normas morales sean discutidas, sino que lo que ahora se pone en tela de juicio es la normativa moral integral en todo su conjunto, entre otras cosas porque no sabemos qué es el bien y el mal, y claro está, si no sabemos qué es el bien y qué es el mal, pues naturalmente tampoco sabremos si una norma es buena o mala. Todo es cuestión de sentimientos y de intereses. Lo que se proclama hoy a los cuatro vientos es que no hacen falta normas morales, que todo depende de la elección personal o en el mejor de los casos todo depende de la elección colectiva como se hace en el mundo de la política. De modo que si la mayoría parlamentaria aprueba una ley hay que darla por buena y no hay más que hablar. De la moralidad del deber, hemos pasado a la moralidad de decisión libre y de la ética hemos pasado a estética. Si algo hay que tener en consideración no es el qué sino el cómo, no el acto en sí mismo cuanto el modo aseado en realizarlo. En definitiva, lo que interesa no es tanto la ética como la estética, lo que queda bien ilustrado con el caso del señor Marqués, a quien un buen día se le prohibió la entrada a la piscina municipal. Naturalmente el Marqués quiso saber la razón de esta decisión. Señor Marqués, se le informa que no se le permite entrar porque usted se hace pis en la piscina. Hombre, replicó el Marqués, pis en la piscina se hace todo el mundo. Sí señor, Marqués, pero no desde el trampolín como usted lo hace. BNVS. No es tanto lo que se hace cuanto la forma de hacerlo. Es suficiente con guardar las apariencias y haya cada cual con su conciencia. Esto es lo que encaja en una sociedad pluralista como la nuestra, en la que se tiene asumido que los códigos morales dependen de los gustos del consumidor. También en la esfera pública han desaparecido los imperativos éticos y solamente cuentan los imperativos legales. No quiero decir con esto que haya desaparecido todo tipo de exigencias éticas o que no existan valores morales, todo esto existe en versión light. Lo que quiero decir es que ha habido una subversión moral. Se ha relativizado lo absoluto y absolutizado lo relativo. Los valores inferiores han sustituido a los valores fuertes. Hoy, sin duda,
Existe cierta sensibilización ecológica, lo cual no deja de ser una actitud moralmente positiva. Se está a favor de la no violencia, el pacifismo, el garantismo y en contra de la discriminación y la marginación social, de manera especial por lo que respecta a las mujeres, ancianos y discapacitados, aunque naturalmente en estos y otros muchos campos falta mucho por hacer. En contra de los puritanismos y fanatismos de otras épocas, lo que hoy podemos apreciar es una mejor disposición a la apertura, a la tolerancia y al diálogo, que sin duda pueden favorecer las relaciones humanas. La cuestión está en que todos estos valores de un indudable interés ciudadano, carecen de una fundamentación axiológica y no dejan de ser valores light. Hablando con propiedad habría que decir que en nuestra sociedad posmoderna no es que hayan desaparecido los valores sino que han quedado subvertidos, los de abajo se han puesto arriba y los de arriba se han puesto abajo. Incluso hemos ido más allá y a los vicios les llamamos virtudes y a las virtudes vicios. El problema no está en lo económico lo consideremos como un valor sino en que le demos un lugar piramidal por encima de los valores humanos, hasta el punto de poder decir que entre el honor y el dinero lo segundo es lo primero. Por lo que las cuentas corrientes son tenidas muy en cuenta de tal modo que en nuestra sociedad lo que cuentan son las cuentas y lo demás es cuento. Lo ilustra muy bien el caso de la oveja descarriada, no sé si real pero verosímil al menos sí es. Después de muchos tiempos de ausencia la hija pródiga regresa al hogar paterno y sus padres lógicamente la pregunta que ha hecho durante estos años. Me he hecho prostituta, responde. El padre enojado monta en cólera y le dice que ha manchado el honor de una familia que aunque pobre siempre ha sabido ser honrada. Entonces ella saca el móvil y le dice: mira este coche por el siempre has soñado, está a tu nombre, solo tienes que ir a recogerlo. Mira esta casita en la playa por la que siempre suspiro, mamá es vuestra. ¿Qué me estás diciendo, hija? Lo que hoy es papá ya y más el banco os pasará un pensión vitalicia de 10.000 euros al mes con lo que está asegurada vuestra vejez. ¿Pero es esto verdad? Lo es, papá. Y signo de interrogación abierta. ¿Qué es lo que me decías que te habías hecho? Prostituta, papá. Ah, bueno, entonces retiro todo lo dicho. Había entendido que te habías hecho protestante. Es decir, en la jerarquía de valores morales la honradez, el bien ya no ocupan la cúspide de la pirámide axiológica. Más. Al hablar de la modernidad, capítulo aparte merecen el fenómeno religioso y el auge creciente del desarrollo técnico que se ha convertido en la esperanza de la humanidad. Con la religión está pasando algo parecido que con la moral, y lo mismo que nos hemos fabricado una ética sin preceptos, nos hemos fabricado una religión sin Dios, donde lo bueno, lo santo y lo sagrado ha quedado devaluado. El fenómeno religioso de la posmodernidad es muy complejo y para desentrañarle conviene comenzar distinguiendo entre religión y religiosidad. Hoy nos hemos desentendido de la religión institucionalizada, pero sigue viva la religiosidad. Mientras las grandes religiones pierden adeptos y irrumpen movimientos y sectas, expresión de una religiosidad salvaje. El consumismo religioso al que estamos asistiendo es variopinto y se ajusta a las ofertas del mercado. Las listas de pseudo-religiones aparecidas son innumerables. Se puede hablar de testigos de Jehová, mormones, meditación trascendental, la Iglesia Moo, la Iglesia del Palmar de Troya, Iglesia gnóstica, Hare-Krishnas, adventistas, séptimo día, satanismos, etc. etc. Hasta el fútbol es para algunos una especie de religión, como sucede con la Iglesia maradoniana. El fútbol ha llegado a ser el sustituto natural de la religión con sus rituales, ídolos, parafernalia y celebraciones dominicales. Gracias a él se mantiene viva la ilusión de muchas vidas y está haciendo de anestésico para soportar las penas y trabajos de cada día. En general se está dejando de creer en Dios, pero se cree en toda clase de fetichismos, brujos y adivinos, haciendo buenas las palabras de Chesterton cuando decía: desde que los hombres han dejado de creer en Dios, no es que no crean en nada. Ahora creen en todo. Finalmente, de la posmodernidad cabe decir que tiene un serio compromiso con la técnica. Existen sobradas razones para sentirnos orgullosos de nuestro desarrollo técnico, pues gracias a él se han podido curar las enfermedades, alargar y mejorar la calidad de vida, fabricar trenes de alta velocidad y automóviles cada vez más seguros y confortables. Nos ha permitido elevar el nivel de vida. Sin duda el desarrollo técnico nos ha traído bienestar, comodidad, prosperidad y abundancia. La técnica sobre todo nos ha supuesto dar un salto gigantesco en los medios de comunicación social que se traduce en un cambio sustancial en cuanto a las relaciones humanas. No cabe duda que la posmodernidad va a pasar a la historia seguramente como la era del desarrollo de la técnica de la información y la comunicación en todos los órdenes. Es mucho lo que también se ha hecho en cuestiones de salud y se sigue haciendo. Problemas que hoy nos afligen pueden ir teniendo respuesta a corto y largo plazo. La medicina será personalizada, con tratamientos individualizados en consideración a la y a las circunstancias personales de cada cual, y males considerados como incurables dejarán de serlo. Previsiblemente, la medicina preventiva pasará a ocupar un puesto preeminente con los marcadores biológicos destinados a la prevención de enfermedades. Los trasplantes e intervenciones quirúrgicas podían extenderse al cerebro.
La vejez y las enfermedades a ella inherentes podrán ser tratadas. Nosotros ya no lo conoceremos, pero los hombres podrán vivir una larga vida con calidad muy parecida a la eterna juventud. Todo ello a expensas de la posible robotización del hombre, lo cual no deja de entrañar un grave riesgo del sometimiento del hombre a la máquina. El otro peligro que se nos presenta en forma de desastre ecológico. No cabe duda que la contaminación amenaza con destruir nuestro ecosistema. La buena noticia es que la técnica está encontrando respuesta al problema del envenenamiento del medio ambiente, poniendo en práctica técnicas eficaces de la energía renovable, que ya están dando los primeros frutos. Las toneladas de desperdicios, residuos tóxicos que contaminan nuestra atmósfera, nuestro suelo, nuestros ríos y nuestros mares, pueden ser recicladas para acabar siendo energía renovable. Suecia ha tomado la iniciativa. Los miles de toneladas de desechos que se recogen cada día en el mundo pueden ser transportadas a vertederos donde acaban generando gas metano. Tan rentable está resultando este reciclaje a Suecia que ya han comenzado a importar basura de otros países como Noruega, Italia o Reino Unido. El laboratorio conocido como licuado hidrotérmico está trabajando para que de los excrementos humanos, de animales y también de las aguas residuales, ricos en grasa y metano, se genere la materia prima del oro negro y llamado a ser el sustituto del petróleo, gasolina o diésel. Si tenemos en cuenta el volumen ingente de aguas residuales que se producen en cualquier lugar del mundo, nos podríamos dar una idea aproximada de los barriles de biocombustible que se podrían obtener sin temor a que esa fuente energética se agotara. Aparte de la rentabilidad económica que ello puede suponer, las ventajas sanitarias serían enormes, sobre todo en países subdesarrollados, y además, podrían ayudar también a erradicar la pobreza de poblaciones depauperadas al poder convertir en fuente de riqueza el material de fecal. Un sueño demasiado bonito para que un día llegara a ser factible. Yo celebro como el primero todos los logros de la técnica, pero estoy seguro que la tecnología por sí sola no nos va a salvar. Junto a lo útil es preciso que tomemos en consideración también lo honesto. Tengo miedo a que se cumpla el vaticinio de Marcel según el cual, el hombre cuanto más domina la naturaleza más esclavo se vuelva de esta conquista. Si el desarrollo nos desborda y cae fuera de nuestro control, estamos perdidos. ¿Qué es lo que nos espera? Los tiempos pasan muy rápidos. Hay motivos para pensar que pronto dejaremos atrás el posmodernismo para dar paso a nueva era, New Age, la era de Acuario, que habrá de caracterizarse por el globalismo, una religión universal, una ética universal, una cultura universal, un estado universal en manos de las élites donde se aspira a conseguir la paz, bienestar y armonía mundial. El nuevo orden mundial de corte globalista tiene en parte su ruta marcada con la Agenda de 2030 y se proyectará sobre un transhumanismo que supondrá el paso del antropocentrismo al robocentrismo, y el hombre se convertirá en un cyborg, algo así como un híbrido a mitad de camino entre lo humano e inteligencia artificial, que ya no estaría sujeto a las limitaciones actuales, ni al fracaso, ni al dolor, ni a las enfermedades, ni siquiera a la muerte. La propia especie humana desaparecería para dar lugar a una especie superior que pasaría a ocupar el último eslabón de la cadena evolutiva. La pandemia del coronavirus y la guerra en Ucrania seguramente van a retrasar este proceso, pero aun con todo hay que seguir hablando de la era Acuario, que está llamada a sustituir a la posmodernidad. Lo peor que pudiera pasarnos es que el hombre se deshumanizara. Hemos renunciado al amor humanitario, nos hemos olvidado de lo esencial, de las preguntas que tienen que ver con el sufrimiento, la muerte, el sentido de la vida y la trascendencia, y mientras no las recuperemos me temo que continuaremos siendo organismos sin alma. ¿Qué podemos hacer en esta encrucijada histórica? La respuesta nos la da Einstein en esta carta alentadora que escribiera a su hija antes de morir. Que dice así: querida hija, cuando propuse la teoría de la relatividad, muy pocos me entendieron, y lo que te revelaré ahora para que lo transmitas a la humanidad también chocará con la incomprensión y los perjuicios del mundo. Te pido, aún así, que la custodies todo el tiempo que sea necesario, años, décadas, hasta que la sociedad haya avanzado lo suficiente para acoger lo que te explico a continuación. Hay una fuerza extremadamente poderosa para la que hasta ahora la ciencia no ha encontrado una explicación formal. Es una fuerza que incluye y gobierna a todas las otras, y que incluso está detrás de cualquier fenómeno que opera en el universo y aún no haya sido identificado por nosotros. Esta fuerza universal es el amor. Cuando los científicos buscaban una teoría unificada del universo, olvidaron la más invisible y poderosa de las fuerzas. El amor es luz, dado que ilumina a quien lo da y lo recibe. El amor es gravedad, porque hace que unas personas se sientan atraídas por otras. El amor es potencia, porque multiplica lo mejor que tenemos, y permite que la humanidad no se extinga en su ciego egoísmo. El amor revela y desvela. Por amor se vive y se muere. El amor es Dios y Dios es amor. Esta fuerza lo explica todo y da sentido en mayúsculas a la vida. Esta es la variable que hemos obviado durante demasiado tiempo, tal vez porque el amor nos da miedo, ya que es la única energía del universo que el ser humano no ha aprendido a manejar a su antojo.
Tras el fracaso de la humanidad en el uso y control de las otras fuerzas del universo, que se han vuelto contra nosotros, es urgente que nos alimentemos de otra clase de energía. Si queremos que nuestra especie sobreviva, si nos proponemos encontrar un sentido a la vida, si queremos salvar el mundo y cada ser sintiese que en él habita, el amor es la única y la última respuesta. Quizás aún no estemos preparados para fabricar una bomba de amor, un artefacto lo bastante potente para destruir todo el odio, el egoísmo y la avaricia que asolan el planeta. Sin embargo, cada individuo lleva en su interior un pequeño pero poderoso generador de amor cuya energía espera ser liberada. Cuando aprendamos a dar y recibir esta energía universal, querida Liesel, comprobaremos que el amor todo lo vence, todo lo trasciende y todo lo puede, porque el amor es la quinta esencia de la vida. Lamento profundamente no haberte sabido expresar lo que alberga mi corazón, que ha latido silenciosamente por ti toda mi vida. Tal vez sea demasiado tarde para pedir perdón, pero como el tiempo es relativo, necesito decirte que te quiero y que gracias a ti he llegado a la última respuesta. Tu padre. Albert Einstein.